El vehículo en nuestro taller hoy es un GMC Jimmy 1997 con un motor 4.3W y apenas unos 200.000 kilómetros. El dueño se queja de fallas en el motor, mucho consumo de gasolina y falta de potencia. El convertidor catalítico fue cambiado en otro taller. Diagnóstico. Nuestro primer paso fue verificar la queja de falla del motor con nuestro escáner. Vemos que todas las fallas provienen del primer banco. Parece que el cilindro número 5 es el del problema. Veamos el registro de la gasolina. El primer banco luce bien. La computadora está agregando 25% más de gasolina. Aquí tenemos 5 lecturas de gasolina del convertidor catalítico. Note el CO o monóxido de carbono. Vemos una lectura de aproximadamente 5%. Es una lectura alta, lo que significa que el motor está usando una mezcla demasiado rica. Ahora veamos el CO2 o dióxido de carbono. La lectura es baja, lo que quiere decir que la eficiencia de gasolina es pobre. Veamos los hidrocarbonos. Este número sigue subiendo, lo que significa que a pesar de tener un convertidor catalítico nuevo, este vehículo expele una cantidad enorme de gasolina cruda por el tubo de escape. Parece que tenemos un problema de mucha gasolina entrando en la cámara de combustión. Para asegurarnos de que no fuera un problema de chispa, conectamos una lámpara de tiempo al cilindro número 5. La luz titila apropiadamente. También cambiamos las bujías e inspeccionamos los cables con los mismos resultados. Definitivamente se trata de un problema de suministro de gasolina. O el computador mantiene un inyector abierto demasiado tiempo, o el inyector se está pegando. El sistema de inyección de combustible de este vehículo no nos permite un acceso fácil para ver cuándo disparan los inyectores individualmente. Nuestro próximo paso fue verificar los disparos del inyector desde la computadora con una lámpara NOID a través del conector del conjunto de inyección. Aquí todo luce bien. Verificamos una posible fuga de vacío con humo por la admisión. No encontramos fugas, pero sí encontramos que hay fuga de anticongelante en el múltiple de admisión inferior. Necesitamos cambiar el conjunto de inyección, así como también la empacadura del múltiple de admisión inferior. La reparación. El primer paso es sacar los cables del cuerpo de aceleración y las conexiones eléctricas. El distribuidor tendrá que sacarse para tener acceso al múltiple de admisión inferior. Antes de sacar el distribuidor, marque su posición y la dirección del rotor en 2 lugares. Marque la posición del distribuidor y, si es posible, en la admisión y el escudo antifuegos. También marque la dirección del rotor cuando el engranaje del distribuidor se suelta. Esto nos dará una posición para apuntar el rotor cuando lo reinstalemos. Remueva todos los tornillos del múltiple de admisión inferior, las mangueras, y mueva hacia el lado al compresor de aire acondicionado. Use una palanca para levantar el múltiple de admisión y sáquelo del bloque del motor. Ahora podremos ver fácilmente el deterioro de las empacaduras. Lo próximo será remover los bloques de admisión superior y colocarlos en el banco de trabajo. Estos tornillos deberán reemplazarse en la misma posición de donde salieron. Asegúrese de tenerlos listos para una instalación fácil. Remueva el múltiple de admisión superior para exponer el conjunto de inyección. Remueva los inyectores. Observe el carbón presente. Este motor ha estado fallando por bastante tiempo. Esto explica el por qué tuvo que cambiarse el convertidor catalítico. Decidimos limpiar la superficie de admisión. Una hojilla de un solo filo trabaja bien para sacar lo que queda de las empacaduras. Cuando se cambien los inyectores, debe asegurarse de aparear la posición del inyector en el cuerpo de inyección con el correspondiente en la admisión. Entonces, simplemente inserte el inyector en su lugar apropiado. De vuelta a los conectores para prevenir contacto con el plenum.
No se olvide del aro de goma del cuerpo. Para facilitar colocar el plenum es aconsejable aceitar el aro de goma. Reemplace la empacadura del plenum superior y móntelo. Reemplace los tornillos en sus propias posiciones y apriételos de acuerdo con las especificaciones. No hay una secuencia específica para el plenum superior, pero sugerimos comenzar en la mitad y luego cruzándose hasta llegar al final. La presión del primer paso es 44 libras por pulgada y el segundo es de 89 libras por pulgada. Limpie los residuos de la empacadura del motor y aplique sellador en los puntos de contacto. Ponga las entradas de montaje en línea con los huecos y reemplace las empacaduras e instale el múltiple de admisión. Reponga los tornillos y apriételos de acuerdo a las especificaciones. Esto se hace en 3 fases. La primera a 50 libras por pulgada, la segunda a 100 libras por pulgada y la tercera a 132 libras por pulgada. Esta torsión debe ser aplicada también en la secuencia correcta como está en el diagrama. Preparando el distribuidor antes de cambiarlo. Mire la lengüeta de contacto del rotor. Esto es una muestra de alta resistencia secundaria en el sistema. Cambiaremos las bujías y verificaremos los cables de ignición antes de arrancarlo. Las aletas en el fondo del rotor son para aumentar la ventilación a través del distribuidor. Hay 2 agujeros de ventilación en la base de la carcasa del distribuidor. Están restringidos y deben limpiarse. Restricción en la ventilación causará resistencia secundaria elevada. Alargue levemente el agujero de montura del distribuidor para permitir un pequeño ajuste después de la instalación. Antes de instalar el distribuidor, las ranuras de la bomba de aceite deben coincidir con las de la base del distribuidor. Use un destornillador plano largo para esto. Inserte el distribuidor y ponga el rotor y la carcasa coincidiendo con las marcas que hizo antes. No apriete demasiado los tornillos de ajuste de la tapa. Si lo aprieta mucho, puede dañar el distribuidor. Entonces instalemos el resto de los componentes y cambiamos el aceite. Note la gasolina y anticongelante que salen del compartimiento. Variar el aceite es un paso extremadamente importante para terminar este trabajo. Después de arrancar el motor, ponga la leva de retraso del distribuidor a 0. Esto debe hacerse con un escáner apropiado. Verificando el trabajo. No hay más fallas de ningún otro cilindro. Los sensores de oxígeno funcionan perfectamente. Veamos la información de gasolina del número 5 y comparémosla con el anterior. El CO está en 64% y el CO2 a 13.46% y el HC ha caído dramáticamente. Parece que estamos listos. Los veremos la próxima vez en el taller de Wells.